A ver, raza, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Ahora, para todas las personas que me han estado preguntando que tienen fallas en sus camionetas, que ya perdieron la paciencia y la esperanza de arreglarlas, porque las traen con fallas, por ejemplo, pérdida de potencia, con el motor que vibra, inestable, las revoluciones aquí varían mucho. Le pisan al acelerador y no responde, mucho consumo de gasolina. Cuesta que el motor prenda, ya sea a temperatura ambiente, frío o el motor caliente, o también de la nada se les apaga el motor. Y me dicen que ya han cambiado muchos sensores, válvulas, cables de bujía, distribuidor y desgraciadamente no han podido solucionar las fallas. Ya ven que yo les he dicho que no es bueno cambiar piezas solamente por el simple hecho de cambiarlas, hay que estar 100% seguros, porque de lo contrario nada más vas a cambiar piezas, gastar dinero, perder tiempo y a final de cuentas no vas a solucionar el problema. Si tienes alguna de esas fallas que no has podido solucionar, créeme que en algún punto de la camioneta debe de estar el problema, es imposible que no se pueda arreglar. No es de que las camionetas estén embrujadas ni nada por el estilo, simple y sencillamente traen por ahí alguna falla que pues no se han podido encontrar, pero por ahí está en algún lugar. Y les quiero mostrar algo. Aquí tengo una computadora, la tengo abierta, le quité la tapita de arriba. Y déjenme decirles que el problema también puede estar en la computadora. La mayoría de las veces nos ponemos a cambiar piezas, a moverle aquí y a moverle allá y no le damos importancia a la computadora, pero estas también llegan a fallar, se madrean. Lo que pasa que a veces por desconocimiento pues no nos enfocamos también en la compu y esta es la que pues a veces es la raíz de todos los problemas. Y cuando la computadora ya está fallando, así cambies todos los sensores, el motor nuevo, incluso la camioneta, si el problema está aquí y no lo has detectado, pues no lo vas a poder solucionar nunca. Estas computadoras salieron muy buenas y en la mayoría de los casos duran pues prácticamente toda la vida útil de la camioneta sin dar ninguna falla, pero tampoco no están exentas de que fallen. Pueden fallar por el uso normal ya de todos los años que tienen las camionetas. Aunque también a veces nosotros mismos provocamos el daño en la computadora y ahorita les voy a decir de qué forma. No es que lo hagamos intencionalmente, pero si no tenemos algunos cuidados, sí la podemos echar a perder. Estas van ubicadas aquí, del lado derecho, debajo del asiento del copiloto. Como ven, pues no vienen cerradas, prácticamente nada más traen la pura carcasa, la tapa de abajo y también la tapita de arriba. Así que están expuestas a que les entre tierra, polvo, por ejemplo, aquí como ven aquí se le ve que está llena de polvito que le ha entrado. También le puede entrar agua, humedad, en el dado caso de que la camioneta se llegue a inundar de aquí adentro, pues la computadora de volada se va a mojar. Y se los digo porque yo he visto así muchos casos en que meten las camionetas al agua que supera el nivel y se inunda dentro de la cabina, entonces se moja la computadora. Esta camioneta trae por allí en el piso de la cabina algunos como tipo, como unos sellos de hule. Mientras esos sellos estén bien, no hay ningún problema, no le va a entrar la humedad, pero en el caso de que esos sellos se rompan o no los tengas, entonces bien fácil se te va a meter el agua a la cabina. Lo que les decía que a veces nosotros mismos le provocamos el daño, como les dije, he visto que meten las camionetas al agua, nivel que supera un poco más del piso de la cabina, se mete el agua y se echa a perder la computadora. Y estas, digamos que para las personas que somos comunes y corrientes, olvídense de andarlas manipulando, a menos que tengas ciertos conocimientos en electrónica, la vas a poder reparar, claro, obviamente con herramienta especial. De ahí en más ni siquiera le metas mano porque en lugar de arreglarla la vas a echar a perder más. Otra cosa que también he visto que uno mismo le provoca el daño es cuando hacemos cortocircuitos. En la mayoría de los casos, tenemos suerte, hacemos algún corto por el motivo que sea. No va a pasar simplemente del cortocircuito, el chispazo o que se queme algún fusible, pero cuando son así cortos eléctricos más graves, sí el daño se puede venir aquí hasta la computadora. La mayoría de los casos en que se hace un corto puede ser porque hay por ahí algún arnés que ya está dañado o también porque manipulamos la batería, dejamos que se peguen los cables de la batería, positivo con negativo, o incluso a veces también cuando les instalan audio, si no se tiene la debida precaución, podemos provocar un corto que a final de cuentas va a dañar la computadora. Como ven, esta es la tarjeta electrónica de la computadora, trae resistencias, diodos, circuitos integrados, capacitores. Cuando nos toca la mala suerte y le hacemos el corto, se viene aquí hasta la computadora, se pueden quemar cualquiera de los componentes, incluso las pistas que interconectan todos esos componentes. Como les digo, de preferencia estas no hay que manipularlas, no las vayas a desarmar, porque si no tienes cuidado le puedes volar cualquier componente y entonces ya va a quedar inservible la computadora.
Como ven, aquí tiene el conector, del lado del arnés trae otro conector que es el que embona aquí. Muchas veces también al desconectarlas o manipularlas se le dañan las terminales, o como les digo, si tienen contacto con humedad se les hace sarro, se sulfatan y ya hay problemas aquí de conexión. En el caso de que tengas esas fallas que no has podido arreglar, ya le cambiaste una cosa, le cambiaste otro, échale una revisadita a la computadora. En el caso de cuando son así cortos eléctricos, pues la destapas y de volada, con una inspección visual le vas a ver ahí las piezas que están quemadas, porque pues eso es lo que pasa, si es el corto y se queman las piezas. Estas sí se pueden también a veces reparar, pero pues ya tiene que ser alguien que se dedique a esto, que tenga conocimientos en electrónica, porque pues componentes así sencillos como algunas resistencias, transistores, diodos, capacitores que son comerciales, pues los consigues y los cambias, pero piezas así ya más complejas como algunos transistores, los circuitos integrados, estos sí ya pues no son, digamos, que fáciles de conseguir así comercialmente, no los venden. Pues si no puedes conseguir algunas piezas, obviamente no vas a poder cambiarlo para que quede funcionando de nuevo la computadora. Muchas veces lo que hacen es que sacan piezas de una que es del mismo modelo y lo pasan a otra. Y cuando el daño sí es así ya muy grave, pues no se pueden reparar. Simple y sencillamente lo que hacemos es que conseguimos otra computadora del mismo modelo para nada más cambiarla. Esta es la mera buena, prácticamente este es el cerebro que controla toda la camioneta. Si el daño está aquí, le quites o le pongas, pues no lo vas a poder arreglar. Si no arreglas primero la computadora o la cambias. Y esta cuando se descompone, no creas que vas a poder ir y conseguir cualquiera y ponerla, porque no te va a funcionar. No importa que sea la misma camioneta, el mismo motor, esta va a cambiar dependiendo el modelo, la versión, el equipamiento de cada camioneta. Para saber cuál computadora es la que necesitamos para la camioneta que tenemos, pues nada más hay que revisar aquí el modelo, el número de serie y tenemos que conseguir una que sea igual. Cuando son el mismo número de serie, nada más es cuestión de cambiar una por otra. También a veces se guían por el color del conector. Este es un color gris, hay otras que son de color azul. Bueno, en el caso como estas que son de 12 válvulas. De hecho, esta computadora que tengo aquí es para un motor de 16 válvulas. Y te digo, si es diferente el modelo de la computadora, va a traer accesorios o sensores que posiblemente el otro modelo no traía y por eso no te va a funcionar. Un ejemplo, no es lo mismo una que sea automática a una que sea estándar. Por ejemplo, esta camioneta que yo tengo es el modelo para California y trae algunas válvulas y sensores adicionales que no traen otros modelos. Por ejemplo, lo que les mencionaba en otro video del sensor CKP, esta camioneta que yo tengo sí trae ese sensor, pero hay otros modelos que no lo traen. Todo eso son detalles que debes de considerar, por eso les digo que no es nada más de ir y conseguir una computadora que sea de otra camioneta igual, sino que pues lo que importa es que sea del mismo modelo de la serie. Entonces esa es la información, tómalo en cuenta, en consideración, porque si tienes esas fallas y no las has podido solucionar y ya cambiaste muchas piezas, la causa puede estar directamente aquí en la computadora. Incluso si por ahí conoces a alguien que tenga una camioneta similar y el número de computadora es lo mismo, pues le puedes decir que te la preste, para, pues digamos que instalarla en tu camioneta y así veas a ver cómo se comporta. Ya de ahí puedes partir para que veas si se soluciona, pues entonces digamos que la falla está en la computadora, si no se soluciona entonces ya está en otro lado. Ya saben, nunca está de más tener esta información en cuenta, cualquier duda por ahí déjenlo en los comentarios.